Ok. Justificaba que los soldados hubieran actuado como actuaron durante lo que fue la época nazi. Bueno. Entonces, les doy la bienvenida a esta clase, a esta sesión grabada, por si ustedes quieren después pasar a reconsultarla. Y en este momento voy a explicar o clarificar un poco de los dos criterios y vamos a comenzar retomando la pregunta de Michelle. ¿Quién fue Martin Heidegger y cómo nos sirve este ejemplo para poder entender si nosotros podemos analizar una obra por autosuficiencia y si, en cambio, en la actualidad deberíamos de partir de si somos sujetos posicionados históricamente? Bueno, Martin Heidegger, como les decía, o como les estaba comentando, fue un filósofo alemán que fue como partidario del nazismo. Sabemos esto porque además tenemos cartas, correspondencia, que está bien documentado que tenía una afiliación para justificar los procesos de la guerra. Él, al igual que otros autores, pues tenía este cuestionamiento de por qué cuando acabó la guerra y perdió Hitler, nosotros pues seguimos leyendo su obra. Entonces, los filósofos sobre todo hablan de la idea de defender la autosuficiencia de la obra. Esta autosuficiencia que parte del principio de que es una obra cerrada en sí misma, que se puede entender, que es abstracta además, es en sí por sí para sí, quiere decir que como nosotros comparamos la pintura, ¿no? Tú puedes plantarte de frente a la pintura en un criterio absoluto y esta pintura te va a dar información y esa información tú la puedes recabar por ti mismo. Entonces, este es un autor de la filosofía y creo que algo muy importante que ustedes tendrían que pensar es si este mismo criterio se puede ocupar a las artes y a qué clase de artes. Porque en la filosofía tenemos o tendemos a hacer abstracciones. Y personalmente yo abandoné el camino o deserté de la filosofía porque tenía la tendencia o tenía el deseo de pensar que la mayoría de filósofos en realidad están como muy contradictorios con su vida, porque comienzan a encontrar justificaciones a través de algo que nosotros le llamamos el mecanismo de racionalización, como para que cosas que son bastante reprobables o repudiables comiencen a verse lógicas, ¿no? Entonces, la filosofía nos da eso. Ya lo vemos con Goya, si ustedes conocen los caprichos de Goya, tienen como esta sentencia de que los propios desvaríos de la razón nos convierten en monstruos. Y esto va mucho de la idea de la guerra. Ahora, cuando nosotros pensamos en que una obra puede ser autosuficiente, ustedes le pusieron un mayor campo de complejidad con la participación de Diego, porque además de que la obra pueda ser autosuficiente, se pueda completar por la información del contexto. Y eso habla también de la receptividad de la obra. Pero tenemos ejemplos muy concretos y además un exhorto muy personal que requiere, para mí en la actualidad, pensar en cosas donde en el mundo anterior no teníamos información ni lo compartíamos. Hace muchos años, incluso cuando yo estudié en CEDAR, no existían estas llamadas cunas del Me Too, ¿no? Entonces sucedían muchos procesos que eran bastante violentos hacia las mujeres y como sujetos posicionados, no podíamos como decirle a las demás personas, bueno, me está pasando esto, hay acoso por parte de mis profesores, hay abusos de poder o de autoridad. En la actualidad ya tenemos la información para saber en qué momento se configura un acoso, en qué momento se configura un abuso de autoridad, en qué momento se configura una violencia. Y es que hoy en día sí que estamos como más informados de que hay cosas que son moralmente reprobables. A mí me quería traer esta idea de la subjetividad contextualizada que nosotros vamos a ir profundizando en nuestras clases y en su propio diario de reflexión. Quería traer a colación el hombre, el maestro, que a mí me hizo querer ser maestra. Y esta persona es Alexis Helmer, mi profesor de latín. Ojalá, y ese sí vayan y lo sigan en sus redes sociales. Sigue siendo una persona muy pulcra, con una pedagogía que de verdad exhortaba la virtud. Y pues la cita exacta que les mencionaba en la clase pasada, él me mencionó que era una cita de latín, me gustaría que la notaran de ser posible. Quid scribit vis dicit, quien escribe aprende 2 veces, y quid scribit vis legit, ¿no? Quien escribe lee 2 veces. Entonces, este profesor de latín a mí me inspiró a ser la profesora que hoy soy, porque a pesar de que tuve excelentes profesores y catedráticos que tenían un conocimiento aquí abstracto y que no todas las personas tienen la atención y la retención de comprender de lo que están hablando, este fue el único profesor que su ejemplaridad de ser, lo que decían por ahí, si es buena onda, si no es buena onda, pero si es una persona ejemplar, dicen en las palabras populares,
el consejo enseña, pero el ejemplo arrastra. Y esta persona tenía una ejemplaridad de vida que a mí me dijo, yo un día quiero convertirme en un docente, en un catedrático que inspire eso en sus alumnos, ¿no? Esa clase de docentes son los docentes que nosotros necesitamos. Y ustedes puede que en este momento quizás piensen que se van a convertir en artistas en abstracto y que van a tener obras suficientes y que quieren que sus obras se expliquen por sí mismas. Pero para mí sí hay un exhorto constante a la virtud de cada uno de ustedes y a tener unas vidas ejemplares. Porque al final, hoy en día sí sabemos que no podemos tener juicios morales que sean equívocos, porque al final nuestra obra sí nos va a respaldar. Y hay una autora que se llama Hannah Arendt, que de hecho fue alumna de Martin Heidegger, alumna acosada de Martin Heidegger, que habló mucho de la banalización del mal. Y es que el problema del Holocausto es que cuando tenemos filósofos que justifiquen racionalmente por qué suceden las matanzas y la guerra, comenzamos a encontrar que el mal es algo ambiguo. Y es cierto, o sea, moralmente los filósofos nos llevamos este debate de que no podemos decir que esto que es bueno aquí, en este país, en este contexto, como usar un puerquitrapito va a ser igual de importante en otro contexto donde quizás usan toallas desechables, ¿no? Que la contaminación, y nosotros somos sujetos que todo el tiempo estamos posicionados. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto del political statement? ¿Political statement les suena? Es una declaración política y nuestro ser, nuestra existencia, cómo ustedes se presentan, la ropa que ustedes usan, las libretas, los libros, lo que ustedes utilizan en su vida cotidiana, es una decisión política. ¿Sí, Juan? Yo lo veía, lo analizaba con un amigo, y por ejemplo, Evo Morales anteriormente se le veía como hasta la ropa que vestía, la forma en la que se presentaba en las situaciones, era un statement precisamente político. Y ahora cuando regresó otra vez a la política, ya se ve como su forma de vestir, su forma de actuar se ve como distinta y ya no impone eso mismo que impuso en su. Claro, ¿no? Tenemos las cuestiones de las dictaduras o tenemos incluso lo que es la semiótica de la imagen personal, que se estudia a través de la imagen pública. Y en esa semiótica de la imagen pública, ustedes deben de saber que cada uno de los representantes políticos que ustedes los dirigen tienen un asesor que dice el color morado significa algo. ¿Qué significa el color morado? Asociado al feminismo, ¿no? No a la feminidad, al feminismo. Es una decisión política. Si la presidenta en turno utiliza color morado en su vestimenta, es una decisión política. Si alguien utiliza actualmente el gobierno que nos está representando, utiliza accesorios artesanales, es una declaración política. Pero las existencias de ustedes, chavos, es una declaración política y tenemos que estar conscientes. Usar el cabello largo es una declaración política. Nuestra vida constantemente es llevarnos a una declaración política, por lo cual debemos de estar mucho más conscientes ahorita que ustedes están iniciando de qué clase de legitimación van a dar a partir de su imagen, de su obra, de su pensamiento, porque debemos de tratar de ser coherentes. Y miren, yo soy la maestra de las incoherencias completamente, porque he estudiado muchas cosas para legitimar todo, pero la filosofía no sirve para eso. La filosofía no sirve para legitimar personas como que pueden llevar a Martin Heidegger. Y el mismo ejemplo que nos comentaba su compañero, yo lo pensé con Nietzsche. Nietzsche, el autor, Friedrich Nietzsche, hizo un concepto que se llamó el superhombre. Y el superhombre fue exactamente lo que tomó de interpretación, como decían, pues ya no es mi problema lo que interprete la sociedad de lo que yo hice. El concepto del superhombre de Nietzsche, que también estaba presente en la obra de Dostoyevsky, fue después lo que fue utilizado para decir por qué teníamos que hacer la justificación ontológica de la guerra nazi. Entonces, cuando tenemos estos ejemplos muy concretos dentro de la literatura, yo podría decirle, Nietzsche, es que tú sí eras responsable de que las personas iban a interpretar que hay personas superiores. Entonces, este es el exhorto a la virtud que yo quiero hacerle a ustedes, ¿no? Que cada uno se plantee desde ahorita si quieren tener vidas ejemplares que se puedan reflejar en sus obras, o prefieren pues pensar que va a haber alguien más algún día, en algún momento, que pueda dar cuenta de que su obra es suficientemente estética por sí misma. Y hasta ahí de la clase catedrática. Ahora sí.